Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el quinto domingo del tiempo de Pascua, correspondiente al ciclo B, día 2 de mayo del año 2021. La frase de este domingo es: ¿podados o quemados? ¿Podados o quemados? Vamos a ver entonces, de acuerdo a la liturgia de este domingo que nos presenta nuestra Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica, ¿qué nos dice la liturgia? Y el Evangelio que hemos proclamado en este domingo, quinto del tiempo de Pascua, nos dice lo siguiente: Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Así nos habla el evangelista según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y hermanos y hermanas que me escuchan a través de esta meditación, quiero decirle que con solo leer este trozo del Evangelio que nos dice Jesús sobre los sarmientos y sobre los frutos, con solo leer esto nos dice Jesús, está claro que hay que evitar que nos corten y nos quemen en el fuego como a las ramas secas. Y para no ser quemados, debemos dar frutos. ¿Cómo? Jesús nos los explica bien claro. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Nos los dice bastante claro en el Evangelio que hemos proclamado. Jesús no le pone traba a nadie para que lo sigan. Jesús no le pone traba a nadie para que se puedan salvar o no se puedan salvar. Jesús
te presenta siempre el camino. Si escuchamos en cada evangelio, Jesús siempre nos señala el camino, nos indica dónde debemos de seguir, qué debemos hacer. Entonces, no nos preguntemos que cómo vamos a dar fruto. Jesús nos los dice claro. Nos los explica. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Significa que debemos estar unidos al Señor, como la rama al tronco, al tallo. Porque rama que está separada del tallo se seca y termina por quemarla. Si quiere, pongan un ejemplo en su propio hogar. Cojan un arbolito, pónganlo en la sala de su casa. El día que ustedes lo vayan a poner, échenle agua al arbolito, pero arránquenle una rama, una de las ramitas que tenga, y regresen a los 3 días a buscar la ramita, colóquenla en otro lugar, porque ya despegada del árbol, del tronco, del tallo, y verán el arbolito encendido, bien bonito, con su colorido, y podrán ver la ramita que se arrancó del árbol, ya mareada, rumbo a secarse. Así nos pasa a nosotros cuando no nos conectamos con Jesús, así nos pasa cuando nosotros no permanecemos en ese amor de Cristo. ¿Y qué es estar conectado? ¿Qué es estar, mejor dicho, separado del tallo? Es pretender, hermanos y hermanas, marchar de nuestra propia cuenta. Yo no necesito de Dios. Yo creo en Dios, pero yo voy a seguir como yo quiero, a mi manera, como dice la canción. No, yo no necesito de Dios, yo no creo en Dios. A mí no me hablen de ese mito, a mí no me hablen de esa falacia, de esa mentira. ¿Quién ha visto a Dios? Entonces, ¿qué es estar separado del tallo? Es eso. Es pretender marchar de nuestra propia cuenta. Y creámoslo o no, querrámoslo o no, esta vida que ahora tenemos nos lleva irremisiblemente a la vida en la eternidad. Y la eternidad será de gloria o de condenación. Hermano que me escucha, hermana que me escucha, tú eliges, yo elegiré mi eternidad. Si la quiero de gloria o si la quiero de condenación en el infierno, donde solo hay fuego y azufre y solo se escucha el llanto y el rechinar de dientes. Palabras fuertes, pero reales. Indicativas que nos separa. Indicativas de las opciones que tenemos para la eternidad, cielo o infierno. Entonces preguntémonos, ¿cómo entonces estar unidos a Jesucristo? ¿Cómo estar unidos a Jesucristo? San Juan nos explica esto en una de sus cartas, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Vayamos a nuestras Biblias y escudriñemos esta palabra, donde nos dice el mismo San Juan: quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y cumplir los mandamientos es hacer toda la voluntad de Dios, hacer lo que Dios desea. Así estaremos unidos al tallo, al tronco, a ese Jesús, y no seremos ramas quemadas, no seremos ramas secas. Ahora bien, resulta que la rama que está unida al tallo y que da fruto, a esa la poda para que dé más fruto. La poda se refiere a las purificaciones, bíblicamente, a las purificaciones por las que debemos pasar
los seres humanos para llegar a la vida eterna. Porque nadie puede entrar en la gloria de Dios si no está totalmente purificado. Nada manchado puede entrar a la gloria de Dios. Apocalipsis 21:27. Pero no hay que temer, porque es Dios nuestro Padre quien hace la poda. Y solo Él sabe lo que deberemos, lo que verdaderamente conviene a cada uno de nosotros que somos sus ramas. A veces nos cuesta ver la mano de Dios en esas podas, en esas purificaciones, y nos damos cuenta que son gracias. Sí, son gracias. Gracias de parte de Dios. Y purificaciones que nos cuestan ver la mano de Dios. Y el sufrimiento, las adversidades, las purificaciones son gracias. Gracias muy especiales. Pondré unos cuantos ejemplos que quizá no nos guste mucho. Hay situaciones que nos llevan a vivir años en la cárcel. Fruto de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones o malas decisiones. Y diríamos, fue mejor, porque peor hubiese sido que te hubiesen matado, te hubiesen desaparecido. Y en ese tiempo de purgatorio en la cárcel, tú meditaste, te encontraste consigo mismo o consigo misma y te encontraste con Dios. Te convertiste en otra mujer, en otro hombre. Otra situación de purificación puede ser una enfermedad de cáncer, de cualquiera de estas enfermedades terminales, o situaciones de salud bien difícil que nos hacen sentirnos débiles, que nos hacen sentirnos y darnos cuenta que nosotros no podemos con nosotros mismos, sino que necesitamos ayuda de los médicos. Y cuando los médicos no pueden, Dios puede. Por eso nos dice en su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Situaciones económicas, situaciones de conflictos matrimoniales, de conflictos familiares, de conflictos en el trabajo, que nos hacen a nosotros mirar hacia Dios y nos purifican, nos serenan y le pedimos a Dios paciencia para no cometer un error, etcétera, etcétera. Entonces, para ello debemos confiar en ese viñador divino, Dios nuestro Padre, que desea que demos más frutos y mejor fruto. De nuestro dolor, de nuestra adversidad bien aceptada, saldrá fruto abundante, hermanos y hermanas. Y como nos dice Jesús en esta parábola, con ese fruto daremos gloria a Dios y tendremos la vida eterna, porque la gloria del Padre consiste en que den fruto y mucho fruto. Nos dice el Señor, la gloria del Padre consiste en que den mucho fruto. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones. Será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en un espacio similar. Recuerda darle like y luego suscribirte y darle a la campanita para que este evangelio, esta meditación te llegue cada domingo y otras meditaciones durante la semana. Que Dios de la vida, el gran viñador, que nos invita a permanecer unido a ese tallo, a ese tronco que es Jesús de Nazaret, nos dé la gracia de permanecer unidos para dar los frutos y muchos frutos como Él espera de nosotros. Que nos bendiga Dios Todopoderoso,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda reenviar estos audios a tus contactos, y haciendo esto te convertirás en un ángel de evangelización. Un abrazo y un beso en el amor de Cristo resucitado. Hasta el próximo domingo. Que así sea. Ustedes mi palabra hace limpios, sarmientos son que el Padre podó. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada puede hacer. Sarmiento que a mí no esté unido, afuera mi Padre lo echará y seco arderá en el fuego, pues no sirve ya para más. Si a mí permanecen unidos y mi palabra saben guardar, se realizará lo que pidan, discípulos que gloria a Dios da. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos.